La televisión ha servido en la sociedad como entretenimiento y para mantenernos informados. Sin embargo, no todos los espectadores pueden entender lo que se está diciendo en pantalla. Bueno, en las noticias empezaban a hablar, pero pues yo no entendía nada. No movían las manos, no hacían señas. A veces incluso había algo escrito, pero no podía leerlo. Se me hacía muy difícil. Piensan que porque somos sordos, somos ignorantes o hasta idiotas. No nos pueden entender, pero la realidad es que no es así. Nosotros nos damos cuenta. Somos inteligentes y tenemos la capacidad de poder defender nuestra seña. Hace poco más de 20 años, en Michoacán no existía un intérprete de lengua de señas mexicana en los canales de televisión local. Las personas sordas veían el Canal de México y decían, bueno, ¿y por qué en nuestro estado no existe acceso a la información? O sea, la primera fue en la Ciudad de México el Canal de las Estrellas, si no mal recuerdo, con Lolita Ayala, con Perla Moctezuma. Ella sí, para que veas, fue la primera a nivel nacional que salió en un programa. Esta fue la motivación para que Miguel Almanza, líder de la Asociación Deportiva para Sordos, comenzara a exigir su derecho a la información en los medios de comunicación, con el gobernador de ese entonces, Lázaro Cárdenas Batlle. Yo recuerdo que en ese tiempo estábamos hablando de cuando estaba de gobernador Lázaro Cárdenas Batlle. Fue nuestro primer acercamiento. No había intérprete. Yo recuerdo que le hablé a Miguel para que me acompañara. Una vez que platicamos con Batlle, él nos dio la indicación de platicar con su esposa. En ese tiempo le hicimos un oficio. Hablamos con ella para que el intérprete pudiera estar en la tele, para que nos ayudaran en ese aspecto. Hablaron con él, le presentaron un proyecto, le hablaron justamente de un canal que había en la Ciudad de México con Lolita Ayala y con su intérprete Perla Moctezuma, y Mayra de Cofigny, su esposa, se interesó demasiado. También el propio gobernador en ese tiempo, sumamente inclusivo, dijo, pues, adelante. O sea, claro que las personas sordas merecen estar informados como cualquier otra persona. Fue a través de la Coordinación de Comunicación Social. En ese entonces estaba Alma Espinosa, y pues ya al pasar un tiempo, no hubo, la verdad que no hubo muchas dificultades, porque fue bien visto, lo platicaron, y ya como a la semana nos hablaron de la coordinación para informarnos que teníamos una cita aquí en el sistema. Ahora, el balón estaba en la cancha del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los intérpretes comenzaron a trabajar en equipo con el director Alberto Rojas. Tuvimos muy buena respuesta, tuvimos un buen entendimiento, y eso fue muy importante, la respuesta de ellos, la colaboración de ellos, la comprensión de ellos, y por la parte nuestra, de nuestros comunicadores, el reconocer la importancia de este tema, ¿no? Al poner por primera vez en el estado un intérprete de lengua de señas mexicana en televisión, tuvieron que hacer muchas pruebas para entender dónde y cómo colocarlo en la pantalla de manera efectiva. Y ya les decíamos a los camarógrafos de noticias que buscaran que sus encuadres le dejaran un poquito más de aire en ese lado inferior derecho. Vimos ese detalle y otros detalles que pues no tomábamos en cuenta. Nos decía que teníamos que tener un aire determinado, porque yo le decía, oye, pues tiene mucho aire, ¿no? Hacia los lados sobre todo, y me decía, no, lo que pasa es que uno tiene que tomar en cuenta los movimientos de las manos, porque tiene que ver también cómo mueves la mano y que no se te salga de cuadro, y poder tener toda esa referencia, ¿no? Los primeros intérpretes en los noticieros del Sistema Michoacano fueron Miguel Almanza y Liz Vega. Los sordos se sintieron sumamente tomados en cuenta,
dijeron, ahora sí somos parte porque sabemos que lo que no se nombra no existe. Y antes de que ellos no tuvieran acceso a la información, pues no existían para un canal o para una población. Ya era un avance muy grande. Para ese entonces, año del 2003, pues a lo mejor no éramos los segundos después del noticiario de Lolita Ayala, pero sí de los primeros en todo el país, de los noticieros en contar con el servicio de interpretación en lengua de señas. Estos intérpretes se han convertido en un puente entre la comunidad sorda y el diverso contenido televisivo. Los informes de gobierno, como los desfiles históricos del Día de la Independencia, del natalicio de Morelos, del 20 de noviembre, que han sido interpretados, y también las elecciones, ¿no? Que antes no sucedía, y gracias al sistema ha sucedido. Las personas sordas han tenido acceso a toda esa información a la cual no tenían. La lengua de señas mexicana es una lengua completa y sofisticada, con su propia gramática y estructura. Es muy importante que la gente comprenda que no es simplemente una traducción visual del español, sino una lengua autónoma y compleja en su propio derecho. Sí he estado en la lucha de poner intérpretes de lengua de señas para nosotros. Pero sí me ha tocado una experiencia de intérpretes que solamente deletrean y no. Al respecto, la primera intérprete en México que salió en televisión, Perla Moctezuma, comenta el deber de un intérprete. Bueno, el mensaje que yo les puedo dar es un consejo. Como intérpretes deben asegurarse de tener un buen vocabulario y correcto. También asegurarse de aprender de los sordos y trabajar con ellos. Este proyecto es un ejemplo de que con voluntad todo es posible. Con voluntad se logró un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Gracias a los intérpretes de lengua de señas mexicana, la televisión está rompiendo barreras de comunicación y llegando a una audiencia más amplia. Muchas felicidades por estos 20 años de poner un intérprete de lengua de señas mexicana. Hay que seguir, mejorar, no solo a futuro, desde hoy. Seguir mejorando. Felicidades. Todo el sistema al pueblo.